Ministerios Elim presenta al pastor Héctor Nufio en el programa Por un linaje escogido. Y amén. Quiero invitarle a abrir la escritura en el libro de Filipenses, capítulo 3. Y tal vez el libro de Filipenses para mí es un libro que describe el conflicto en el cual vivimos hoy. Un conflicto de saber, de entender, de tener revelación, y un conflicto en el cual el enemigo desea desubicarnos de nuestra identidad. El diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Y cuando se habla de un león rugiente, entendemos que es un león desesperado. Entendemos que es un león que necesita alimentarse, pero que no hay nada que lo va a saciar, y que es un animal que anda rugiendo para desubicar a las ovejas o para desubicar a aquello a lo cual él quiere matar, desubicándolos de lo que es el cuerpo, el rebaño. No hay intención más clara de parte del diablo que aquello que sí puede lograr. Por ejemplo, él no puede lograr que Dios ya no lo ame. ¿Me está escuchando? Él no puede venir a decirle: mira, Dios, por favor ya no ames a estos, mira cómo son de sucios, mira cómo han pecado, mira cómo caen. Él no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ni lo alto ni lo bajo, ni el hambre, ni la desnudez, ni lo creado, ni lo por crear, ni el cuchillo, ni el diablo, ni el pecado, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Entonces, ¿qué es lo que él trata? ¿Trata de buscar infidelidad en Dios? No, dice el Señor que aunque usted sea infiel, Él continúa siendo fiel. Entonces, de parte del diablo hacia Dios no puede lograr ningún cambio, pero sí puede hacer algo el enemigo, y es aislarlo del cuerpo. Quiero que entienda que el enemigo utiliza justificaciones, el enemigo utiliza su corazón, el enemigo utiliza la desnudez que nosotros tenemos en pecado dentro de la casa. Puede utilizar el enemigo a alguien que esté dentro de la casa que peque, para que usted se aleje de la casa, porque eso sí lo puede lograr. Y su intención es sacarlo del rebaño. Ningún enemigo, ningún lobo entra al rebaño teniendo pastor el rebaño, y ese pastor no es nada más es más, yo represento a uno, pero yo no soy verdaderamente el buen pastor, porque el buen pastor ya dio la vida por las ovejas. Entonces quiero que entienda que cuando está el buen pastor ahí, el enemigo no puede hacer absolutamente en el rebaño. Entonces lo que hace es que ruge para que la oveja se desubique, pierda su identidad de victoria, pierda su identidad de resurrección, pierda su identidad de que es una oveja que puede oír la voz de su pastor, y que ese pastor es el Señor Jesucristo. Y entonces comienza a rugir para que la oveja se atemorice y se aleje de la casa. Eso sí lo puede hacer, porque cuando uno se aleja de la casa, pierde su identidad. No que ya no tenga identidad, sino que pierde la conciencia de la identidad del Señor. Eso es lo que quiere el enemigo, separarnos. Por eso es que al diablo le encanta producir sectas.
Le encanta que haya comezón de oír. Por eso es que a la doctrina que produce sectas para separar del cuerpo, o a la doctrina que enorgullece, se le llama doctrina de demonios. Qué curioso, porque es la intención del enemigo. Nosotros hoy entendemos que tenemos que mantener la unidad de este cuerpo, y la unidad de este cuerpo se tiene que manifestar en la unidad de aquellos cuerpos que buscan la unidad, pero no la unidad nada más de caminar juntos, es la unidad de someternos juntos al mismo Dios. No solamente la unidad de creer en Dios, sino la unidad de creer en Dios como la palabra de Dios dice que hay que creer. ¿Me estoy dando a entender? Entonces aquí es donde venimos nosotros a pensar que no se trata, como yo le decía a unos pastores, no se trata de comer juntos, se trata de caminar juntos, se trata de pelear juntos, se trata de salir juntos avantes, se trata de sujetarnos juntos a aquel que es el buen pastor, el único Señor verdadero. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces aquí surge algo muy curioso, porque la doctrina de demonios, piense un momentito en la palabra demonios. ¿Qué querrá decir un demonio? Un demonio es un ser sin identidad de expresión. Un demonio es un ser que se acopla. Estábamos platicando con una hermanita al respecto de cómo se convirtió al Señor, y la hermanita me decía: pues fíjese, pastor, que yo cuando era joven me gustaba bailar, y es increíble ver hermanas aquí que parecían trompos, perinolas. Curioso, le gustaba bailar, dice. ¿A qué edad? 15, 16, 17. Y entonces me comentaba y me decía: y mi esposo bailaba también. Y le digo: tu esposo, porque yo la conozco a ella, y no lo podía creer. Y tu esposo también bailaba. Y esta era la forma en que me respondía: ah. Cuando alguien dice ah, imagínense lo que eso ocurre. Pero entonces me comenzó a decir: pero fíjese que antes, donde bailábamos, eran los repasos. ¿Cuántos se recuerdan de los repasos? Los repasos era que se juntaba uno, ponían discos, ponían esto. Yo no fui bailarín, la verdad, pero se juntaban y llegaba uno de joven, tomaba Coca-Cola y seguía bailando, y tomaba Coca-Cola y seguía bailando. Ahora usted habla de, ahora ya no hay repasos, ahora se repasaron. Ahora hay droga y esto y lo otro. Pero note cómo el enemigo se va acoplando a lo que la gente quiere. Si usted quiere una verdad bíblica, Él lo dice. Fíjese, y siempre repito la tentación del Señor. Al Señor lo vio con hambre, le dijo: pan, come pan. Cuando vio que con pan no lo podía comprar, se metió a hablar la palabra de Dios. Cuando vio que no era suficiente con la palabra de Dios, le ofreció aquello por lo cual Él había venido, que era para instalar su reino. No instalar el reino primero, sino instalar primero al rey. Él lo quiso hacer al revés. Y la única forma que un rey es instalado es cumpliendo con toda orden de aquel que el Padre, el que los pone, la razón por la cual los pone. Entonces quiero que entienda que el enemigo, la doctrina de demonios, se acopla a la necesidad que usted tenga, se acopla a su deseo. Ahora necesitamos una protección, necesitamos tener una identidad, necesitamos saber quiénes somos. Fíjese que en Vietnam nos comentaban a nosotros que en Vietnam no se podían usar rangos. ¿Por qué? Porque los francotiradores miraban al rango y siempre le mataban al que tenía más rango. Entonces se enseñaron a que no se usaban rangos. Digamos, un coronel no salía con rango por los francotiradores. Entonces, si a algún soldado no le gustaba a su coronel, lo saludaba. Y entonces los francotiradores se encargaban del coronel. Qué curioso.
Entonces uno tenía que quitarse la identidad, tenía que quitarse el uniforme en algunas ocasiones, tenía que quitarse la identidad porque el enemigo lo conocía. Ahora, esta casa no se puede quitar la identidad. Nos podemos quitar la carne, nos podemos quitar el nombre, nos podemos quitar la vida. En esta vida puedes perder la vida, podemos perderlo todo, podemos perder dinero, podemos perder familias, puede pasar lo que pueda pasar, pero nadie nos puede quitar la identidad de que hemos creído en aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos e intercede por nosotros y que pronto volverá. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Esa es nuestra cobertura, la cobertura de la resurrección. Ahora, para entender lo que es cobertura, y vamos a estar leyendo luego capítulo 3 porque quiero ministrarles fuertemente esto, tenemos que entender que la palabra cobertura se ha utilizado de una manera de teología cultural. Mucha gente habla de cobertura y no entiende qué es cobertura. Hablamos de cobertura apostólica, hablamos de cobertura ministerial y realmente se ha convertido en un término de teología cultural. O sea que se utiliza. Y como cuando hay teología cultural no hay discernimiento. Uno ya no puede discernir entre lo verdadero y lo falso, porque es una teología cultural. Entonces lo que viene el Señor a decir es: tienen que regresar a la verdad. Entonces quiero que entiendan lo que es cobertura. Hay 3 palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento, porque me voy al hebreo para entender lo que es la cobertura. La primera palabra de cobertura, aunque no sé la palabra en hebreo en sí, sé lo que significa. La primera palabra de cobertura significa aquel que le da identidad a través de una vestidura. Es aquel que cubre desnudez. Es aquel que cubre para proteger. Por ejemplo, cuando está lloviendo, usted utiliza una sombrilla para proteger. Cuando está lloviendo, cuando hay frío, usted se pone un suéter para proteger. ¿Me explico? Eso es cobertura, una parte de la cobertura. La otra palabra de cobertura significa encubrir. Ahora, la palabra encubrir es un poquito fea para nosotros, porque no entendemos qué es lo que significa. La palabra en el libro de los Salmos dice: el perfecto amor cubre multitud de pecados. Y lo que dice ahí realmente es: el perfecto amor encubre multitud de pecados. Ahora, nosotros en nuestro ambiente la palabra encubrir lo usamos: este pecó, pero me voy a hacer la brocha. Este pecó, pero lo voy a ocultar para que nadie lo acuse. No, la palabra el perfecto amor cubre multitud de pecados es una palabra es la palabra que dice un amor legal que entiende lo que es la relación y es un pecado contra mí. Yo no puedo encubrir el pecado de una persona hacia otra persona. Yo puedo encubrir el pecado de una persona hacia mi persona. ¿Y cómo lo encubro? Perdonándolo, aunque no pida perdón. ¿Me está escuchando? Eso es encubrir. Por ejemplo, peca un familiar con usted, peca su hijo con usted, contra usted. Usted le dice: Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Fíjese que esa palabra encubrir surgió en la cruz del Calvario. Cristo en sí nos hermoseó en su resurrección. Cristo en sí en la cruz del Calvario utilizó la tercera palabra de cobertura cuando derramó de su sangre. Pero antes de derramar sangre estaban todos ahí totalmente pecando contra él, insultándolo, y viene él y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No estaba basando ese perdón todavía en su sangre, estaba basando que el pecado lo tomó él, que no pasara de él. Su perfecto amor encubrió ese pecado. ¿Me explico? Como de un hijo que viene a mí. Si mi hijo peca contra mí, yo no lo voy a demandar, yo no lo voy a acusar, yo no le voy a decir: el Señor te va a juzgar. No haga eso, papás. Se me quita esa maña. Por algo lo pusieron de tata a usted.
Amén. No me levantes la voz porque estás pecando contra Dios. Entonces, ¿para qué sirve usted? La razón por la cual yo soy padre es porque cuando quieran pecar contra Dios, yo me pongo como Moisés y digo: Señor, perdónalo, por favor, que la ofensa venga hacia mí, pero que no llegue a mi padre. Eso es encubrir. Un esposo peca contra la esposa, una esposa contra el esposo, se encubren. No están diciendo vamos a encubrir el pecado, estamos diciendo vamos a perdonar el pecado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me explico? Pero la tercera palabra es la palabra de cubrir, pero cubrir en la manera de expiación. Y la única forma que eso ocurre es con derramamiento de sangre. Óigame bien, dice la Escritura: el perfecto amor cubre multitud de pecados. Pero la Biblia también dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando decimos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, lo que estamos diciendo es que hay una forma de perdón que no la puede ejercitar el hombre. Yo no puedo perdonar a alguien de tal manera de que su pecado y su iniquidad sea totalmente cubierta para que ese se vaya a la presencia del Señor. La única forma en que uno entra a la presencia del Señor es bajo la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso es cobertura. ¿Me explico? No hay otra forma. La única razón por la cual usted se va, si usted muere, si usted fallece, la única razón por la cual usted se va a la presencia de Dios es porque Cristo murió por usted y usted lo recibió. Usted no puede decir: Padre, yo merezco irme. ¿Por qué? Porque he sido cristiano, porque te he alabado. Yo merezco irme porque he diezmado. No, un hombre entró y hizo más que usted y más que yo. Cuando no lo dejaron entrar, él reclamó y dijo: ¿y por qué no puedo entrar? En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre puse manos sobre enfermos y sanaron, en tu nombre hice milagros y prodigios. ¿Y qué le contestó el Señor? Usted no va a entrar por echar fuera demonios, usted no va a entrar por poner manos sobre enfermos y que sanen, usted no va a entrar por hacer milagros. Usted, la única forma que va a entrar es porque yo lo confieso en el cielo, dice el Señor. Y todo aquel que me confiesa aquí en la tierra, yo lo confieso delante de los ángeles de mi Padre. Démosle un aplauso fuerte al Señor. No estoy insinuando que usted no busque echar fuera demonios. Lo que estoy diciendo es que no busque entrar a la presencia de Dios porque usted hace algo. Lo único que agrada al Padre es lo que está bajo la sangre de Cristo, y eso es cubrir. Entonces, cuando hablamos de cobertura, yo como padre doy como esposo y como padre doy una cobertura. ¿Qué cobertura? Doy la identidad a mi familia, hermoseo a mi familia. Mire, los padres que vinieron hoy a presentar a sus hijos aquí dieron cobertura a sus hijos. No porque lo presentaron a Jehová, porque ese niño que está ahí ni sabe qué está haciendo usted. Yo vi a los niños, vi a uno ahí cuajado, lindo los babies, pero el padre está ofreciendo, lo está hermoseando. Está diciendo: yo lo ofrezco. Lo está hermoseando. Ese padre le va a proveer. Eso es lo que tiene que hacer una cobertura. Comenzando con hermosear a la gente, comenzando con preparar a la novia, comenzando con que usted le agrade a Dios. Por eso es que yo no puedo creer que una cobertura es verdadera cuando lo que causa en un pueblo es orgullo. ¿Me escucha? Si usted anda ahí en la calle: soy del IMSS Central, mano. Si usted anda en la calle: mira, a mí me respeta porque yo soy un hijo de Dios. Esa no es humildad. Que cuando a usted le dicen, usted le dice: bájeme los bananos, no se los bajo. ¿Cuánto me los da? A tanto. Démelo tanto. No, usted no sabe con quién se está metiendo. Si usted me bajara los bananos, Dios
le baja los bananos a usted. Perdone. Cuando alguien llega a mí y me dice, recíbame porque yo soy profeta, y si usted me recibe, tiene bendición de profeta, ese no es profeta. Se olvidó lo primero que enseñó el Señor, y es la primera forma en que el Señor hermosea. Dios, Cristo, viene y le dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde, porque mi Padre al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde lo recibe en su seno. ¿Cuántos alaban el nombre de Él? Señor, entonces, la cobertura tiene que hermosear. La cobertura tiene que hacerlo ver bien a usted. La otra cobertura, en esta casa tiene que haber perdón de pecados, hermano. Perdónese. Perdone. No estoy hablando de que si usted perdona, Dios lo perdona. No. Estoy hablando de que usted tiene que perdonar como usted es perdonado. ¿Me explico? Por eso dice: amen a su prójimo como a ustedes mismos. La palabra del Señor como ustedes mismos se interpreta mal, porque el psicólogo lo puede usar diciendo: usted antes de amar a alguien tiene que amarse a usted mismo. No, usted antes de amar a alguien tiene que ver a alguien que lo amó cuando usted no lo merecía. Por eso dice el Señor a través de Juan: en esto conocemos el verdadero amor, no que yo le haya amado antes a Él, sino que Él me amó antes a mí. Amen a su prójimo tal y como Dios los amó a ustedes, porque no éramos nada, pero Él nos puso por príncipes de su pueblo. Ese aplauso fuerte al que vive, aleluya. Increíble. ¿Sí me escuchan? Por eso ame. Ame y respete. Ame a su esposa. Ame a sus hijos. Ame como a ustedes lo amaron. Usted dice: es que mi esposa, pastor, es inaguantable. Ala, ¿y usted tan llevadero que es? Cuando Dios lo vio a usted, dijo: ahí está ovejita, ¡ja! Con esta me gano el reino, dijo el Señor cuando lo agarró. No, hermano, vaya que Dios es Dios. Él sabía en qué se metía cuando usted aceptó a Cristo. ¿Me explico? No éramos nada. La tercera cobertura tiene que ser: una vez, usted no tiene ningún valor porque usted está en una iglesia, porque usted está en una religión. Usted tiene valor porque lo compraron con oro, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ahora, cuando comenzamos a ver todo esto, nos damos cuenta que el Señor, a los que tienen en su transformación o en el camino de transformación, Él da una orden, como lo hizo con Israel. Les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido. Dígale a su vecino: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido. Y cuando Dios dice eso, no le está levantando el ánimo, hermano. ¿Me explico? Una vez una hermana en Chicago se acercó y comenzó a hablar conmigo. Me dijo: es que yo soy fea, pastor. Yo soy fea, mi esposo me da una vergüenza porque mi esposo es bien parecido. Yo soy fea, pastor, yo soy fea. Entonces yo le dije: no, mamita, no digas eso, sos bonita, le dije yo. Y abrió los ojos y me dijo: ¿de veras, pastor? Me dijo. Entonces aprendí: cuando sea feo hay que decirle que es feo. Pero a pesar de ser feo, Dios me escogió. Qué cosas, ¿verdad? Porque ¿a quién de nosotros nos escogió Dios porque éramos bonitos? Por muy chula que usted se crea, se le va a pasar. Pero esos 40 años va a ver que se le pasa. 50, se le pasa. A todos se nos pasa. Ahora que fue mi cumpleaños, se levantó una hermana linda y dice: pastor, yo lo recuerdo cuando vino delgado y joven.
Entonces yo le dije, yo también te recuerdo cuando tú estabas delgada de joven, le dije. Porque se nos pasa, pero nos escogió Dios. Entonces cuando Él viene y le dice, mas vosotros sois linaje escogido, no le está levantando el ánimo, le está poniendo una meta. Y cuando Dios habla, usted tiene que llegar a esa meta. Entonces viene el Señor y dice, mas vosotros sois linaje escogido. Aunque usted no lo crea, usted tiene que llegar a la meta de aceptar y de creer que usted no nació por voluntad de hombre, por voluntad de carne, por voluntad de sangre, sino que usted nació por voluntad del Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Y cuando usted acepta eso, no le queda otra que decir, yo y mi casa. Dígalo, yo y mi casa. Yo y mi casa. Ok. Aleluya, démosle un aplauso fuerte al Señor. Note pues, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Ahorita va a ver por qué lo estoy llevando a esto. La palabra linaje escogido, ya hemos explicado, habla de la promesa. La primera cobertura que usted tiene es la cobertura de la promesa. ¿Me explico? Dios prometió. Antes de que viniera Moisés, antes de que naciera Jacob, antes de que existiera la ley, ya eran hijos de Dios porque estaban bajo la promesa. Real sacerdocio. La segunda cobertura es la cobertura de la palabra. Por eso dice el Señor, si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La tercera cobertura que existe es la cobertura de la herencia. Hermano, esté tranquilo, vosotros, manada pequeña, ya sois herederos. Se os ha concedido el heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos aceptan eso hoy en la mañana? El reino de los cielos. Y la cuarta cobertura es la cobertura de la presencia. Cuando hablamos de la cobertura de la presencia, ahí es donde ya se involucra lo que es el orden. Hasta ahí aparecen los ministerios. Hasta ahí aparece el ministerio quíntuple. Pero cuando utilizamos el ministerio quíntuple y tratamos de obviar de que tenemos una cobertura de promesa, una cobertura de palabra, una cobertura de herencia, y tratamos de decir que solo esta vale, el error nunca proviene nada más de lo que uno cree, sino que los errores provienen de lo que uno enfatiza. ¿Me explico? La mayoría de padres dicen, yo creo en darle gusto de vez en cuando a mis hijos, y yo creo en corregir. Si usted viene y enfatiza nada más el corregir, aunque crea lo otro, pero lo hace muy poco, y su énfasis está en corregir, está erróneo. Pero si usted corrige de vez en cuando y alcahuetea todo el año, está erróneo. Entonces el error no está en lo que uno cree únicamente, el error está en lo que uno enfatiza. ¿Me explico? No es erróneo el ser judío. No era erróneo que Pablo, convirtiéndose a Jesucristo, permaneció judío. Siguió siendo hijo de hebreos, continuó siendo de la tribu de Benjamín, continuó siendo una persona circuncidada. La iglesia continuó yendo al templo. Pero de repente dijeron algunos que para ser salvo tenías que hacerte judío. Creían que había que aceptar a Cristo con fe, pero después enfatizaban que había que convertirse al judaísmo. Eso ya no es verdad. ¿Me explico? Y aquí es donde entramos a nuestro texto, capítulo 3, verso 4. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne,
Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto al celo, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Eso era Pablo. Él no dejó de ser celoso de la ley, pero dejó de enfatizarla. ¿Por qué? Porque la identidad ya no se la daba el ser circuncidado al 8º día. La identidad ya no se la daba el linaje de Israel. La identidad ya no se la daba la tribu de Benjamín. La identidad ya no se la daba el ser hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. La identidad se la daba aquello que cubre el ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido. ¿Qué es lo que cubre todo eso? La resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que cubre todo. La identidad me la da la resurrección. ¿Por qué? Porque hoy su identidad ayer era: si usted pecó, usted está muerto. Pero la identidad hoy es que yo vivo hoy y juntamente con Cristo soy una nueva criatura. Démosle un aplauso fuerte al Señor. La resurrección da una identidad increíble. Entonces, oiga, verso 7. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable, que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa, mire qué grande la identidad. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender, por favor, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo Jesús, la justicia que proviene de Dios, la cobertura que proviene de Dios por fe. Y por eso en el verso 10 dice: anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos, para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. La palabra resurrección aquí es ekanastasis, que significa la resurrección fuera de la resurrección de los muertos, una resurrección diferente, que es mi identidad. Entonces veamos: anhelo conocerle a Él. Aquí en nuestro texto dice: anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección. No, la verdad es que anhelo conocerle a Él. ¿Cómo le voy a conocer a Él? Conociendo el poder de su resurrección y participando en sus padecimientos, porque así voy a ser semejante a Él. Entonces la única manera de conocerle a Él es conociendo el poder de su resurrección y participando a través de ese poder en sus padecimientos. Si yo no le conozco, si yo quiero conocerle a Él, no le puedo conocer nada más leyendo la Biblia. Tengo que vivir la palabra y aceptarla. Entonces aquí es donde venimos a la palabra cobertura de nuevo. Nuestra misión es conocer a Jesús. Pero ¿cómo le voy a conocer a Jesús? Le voy a conocer conociendo, experimentando, viviendo el poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de su resurrección? Es lo que me da identidad. Que no le dé identidad esta congregación nada más, sino la resurrección que aquí se predica. ¿Sabe qué es lo triste? A mí me entristece mucho cuando leo la Escritura, que una iglesia cristocéntrica es vista de menos. Pablo predicaba y decía: Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo resucitó, Jesucristo se reveló a cada uno de nosotros y Jesucristo viene pronto. A muchos de ellos tenían comezón de oír y lo cristocéntrico los aburrió, y entonces comenzaron a venir los gnósticos. Algunos comenzaron a decir: la resurrección ya ocurrió,
Otros comenzaron a decir: hay que pertenecer a Pablo o a Pedro o a Apolos o a Cristo. Otros decían: yo tengo este don y el otro don. Otros decían: hay que hablar en lenguas. Otros decían: hay que hacer esto. Y enfatizaban eso por encima de lo cristocéntrico. Por eso decía el Señor: no se metan en comezón de oír, mantengan su mirada fija en el autor y el consumador de su fe, porque si no le van a quitar la cobertura, la identidad, lo que nos hermosea, lo que nos da vida, que aún aunque uno muera, uno se mira hermoso. ¿Por qué? Porque sabemos que este que murió va a resucitar el día que Cristo venga. Esa es nuestra identidad. ¿Sabe cuál va a ser la identidad futura? Estos son los que creyeron en Cristo, se unificaron a Cristo, pelearon por Cristo y por la palabra. Estos son los que participaron de la primera resurrección. Aleluya. Somos muy singulares. Nuestra identidad es la primera resurrección. ¿Cuántos le aplauden fuertemente al Señor? Mire, esta identidad es tan fuerte que en el libro de Hebreos se habla de mujeres. A mí me asombra eso. Se habla de mujeres que perdieron a sus hijos, que sus hijos murieron, y que se les ofreció la resurrección, y que ellos dijeron: no, muchas gracias, porque buscamos una resurrección superior. A mí me asombra eso. ¿Se imagina usted que alguien que usted ama fallece y que alguien venga y le diga: mire, yo puedo resucitar a su familiar? Y que esta mujer le diga a usted: no, muchas gracias, se lo aprecio, oye, Dios le bendiga, pero no, yo estoy esperando otra resurrección. ¿Qué identidad? A mí me asombró, porque yo ahora ya no, porque ya me até con mis palabras, pero uno escogería la que resuciten ahorita. Pero después me puse a pensar: ¿no será que los que ofrecían esa resurrección no provenían de Dios? Supóngase que viene alguien y le dice: ¿usted es pobre? Sí. ¿Sabe qué? Yo ahorita lo puedo hacer rico. Aleluya, Dios me oyó. Lo único que va a tener que postrarse ante mí, adorarme, y después le doy todo. Ah, no. Perdona, diablo, con todo respeto, pero escrito está: al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. ¿Está escuchando? Entonces hay que ser muy sabio, que nada le robe la identidad de resurrección, porque es la única forma de realmente conocer a Jesús. Si usted pierde la identidad de la resurrección, le van a presentar a otro Cristo que no es el que se le reveló cuando usted aceptó al Señor. Si usted pierde la identidad de resurrección, pierde la humildad. Porque cuando yo pienso en resurrección, ¿cuántos piensan en resurrección? Quiero que piense ahorita en resurrección. ¿Saben qué tiene que pensar? En que va a morir. Tiene que pensar en decadencia. Tiene que pensar en envejecer. Tiene que empezar en corrupción. Y tiene que verse tal y como ustedes. Cuando yo era joven, soñaba con cumplir 18. Soñaba con cumplir 18. Cuando cumplí 18, soñé con tener 25. Cuando cumplí 30, soñaba cuando tenía 18. Cuando cumplí 40, es algo increíble, porque la edad es como un carro que usted maneja sin darse cuenta si sirven los frenos.
Y usted se deja ir y se deja ir y se deja ir porque va en su vida. Cuando ya en bajada le pone los frenos y uno ya no puede parar. Y usted se da cuenta que se va debilitando. Se da cuenta que ya se le acalambran las piernas. Se da cuenta que ya no mira bien. Se da cuenta que para tener arrugas en la cara ya no tiene que reírse. Y entonces se da cuenta de su debilidad. Cuando yo me volteo, tengo 54, pero me siento de 53 para la gloria. Cuando yo miro para atrás, hay muchas cosas de bendición, pero hay muchas cosas que me dan vergüenza. Y cuando uno pasó cierta edad, lo que da vergüenza se incrementa. Lo que no hice, lo que no logré, a la gente que le fallé, a la gente que lastimé, a la gente que no honré. Y entonces me doy cuenta de mi corrupción, me doy cuenta de mi debilidad y me doy cuenta también de mi vergüenza. Y cuando me doy cuenta de mi corrupción y me doy cuenta de mi debilidad y me doy cuenta de mi vergüenza, me doy cuenta de mi identidad, porque yo no tengo una identidad de tumba, yo tengo una identidad de resurrección. Y como tengo una identidad de resurrección, pienso en mi vergüenza, pienso en mi corrupción y pienso en mi debilidad. Y entonces me acuerdo, pero soy un hijo de resurrección. Y como soy un hijo de resurrección, confieso, voy a sembrar en corrupción, pero voy a resucitar en incorrupción. Voy a sembrar en debilidad, pero voy a cosechar con fortaleza. Voy a sembrar en vergüenza, pero me voy a levantar en honra para la gloria, porque mi identidad nadie me la quita. Yo sé en quién he creído y estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en mí no se va a detener, sino hasta perfeccionarla. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Esa es aquello a lo cual yo me aferro. Entonces, por favor, aquello que me hace tratar de olvidar lo que soy, aquello que me hace tratar de olvidar lo que he hecho y aquello que me hace tratar de olvidar las cosas que tengo, con la intención de levantarme mi ánimo y de enorgullecerme, no lo quiero. No quiero creerme más de lo que realmente soy. No quiero que usted se crea más de lo que realmente es. Pero tampoco quiero, y Dios no quiere, que usted pierda su identidad de resurrección. Porque oiga lo que dice. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, la perfección. Dígale a su vecino, no sos perfecto. De veras, no me había dado cuenta. Si usted me dice a mí que yo no soy perfecto, créame, hermano, nada más me está confirmando. Pero una cosa hago, eso es lo que usted tiene que hacer. Una cosa hago, diga conmigo, una cosa hago. A eso se me va a dedicar ahorita. ¿Ok? Esto es por el resto de su vida. Una cosa va a ser: olvidando lo que queda atrás, sea bueno, sea malo, hayamos sido violados de niños, abusados, o hayamos sido niños increíblemente inteligentes, hayamos pasado por divorcio, hayamos pasado por matrimonio, hayamos pasado por lo que hayamos pasado, ni lo que el mundo declara pérdida, ni lo que el mundo declara éxito, eso lo voy a dejar atrás. Y voy a extenderme a lo que está por delante.
prosigo a la meta, hacia el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A eso me voy a meter. Voy a mantener mi identidad, y mi identidad es una identidad de resurrección. Me voy a quitar complejos, y si no me los puedo quitar, a la par del complejo voy a levantar la verdad. Cristo murió por mí. No sirvo para nada, pero Cristo murió por mí. No merezco nada, pero Él resucitó juntamente, me resucitó juntamente con Él. No tengo nada de futuro, pero voy a ser heredero en el reino de los cielos con aquel que está sentado a la diestra de mi Padre. No tengo fuerza, pero más grande es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Soy débil, pero cuando yo soy débil, su verdad en mí es fuerza, es poder de Dios. Para todos es locura, pero para el Señor es poder de Dios para salvación. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Ahora, óigame bien. Fíjese lo que hacen con Jesús. Y aquí es donde lo voy a ministrar ahorita. Jesús tenía la identidad: mi Padre me envió, hago la voluntad de mi Padre. Estoy aquí para comer un pan y es la voluntad de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Llega Herodes y le dice: ¿eres tú, Pilato, perdón, eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Rey de Israel? ¿Qué contestó él? Tú lo has dicho. ¿Sabe lo que trató de hacer el enemigo? Agarraron a Jesús, lo golpearon, lo desnudaron por completo, trataron de reírse de lo que él era. Le pusieron en todo su rostro destrozado, le pusieron una vestidura de rey, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron haciendo chiste de la verdad de lo que él era, tratando de sacarlo, humillarlo para sacarlo de su identidad. Y encima pusieron: este es Jesús, el Rey de Israel. En burla. ¿En dónde pusieron eso? En el elemento que demostraba o que manifestaba maldición, que era la cruz. Y ahí lo crucificaron para reírse de él. Pero cuando uno que estaba a la par de él lo vio, tal vez hasta en broma lo dijo: si tú eres el Mesías, bájate, haz algo y me bajas a mí también. Pero hubo otro que estaba igual que Jesús de golpeado, y se le queda viendo y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el golpeado, el escupido, el desnudo, el que le pusieron la corona de espinas, aquel del cual se quisieron burlar porque había dicho que era Dios, aquel que se burlaron por la identidad que tenía de ser el Hijo de Dios, se voltea y pronuncia unas palabras: hoy vas a estar en mi reino, porque aunque estos se rían, para mi Padre yo sigo siendo rey. Aleluya. Pase lo que pase en su vida, venga lo que venga, que nada le arrebate su identidad. Somos hijos de la primera resurrección. Somos hijos de la primera resurrección. Habían quienes se burlaban: ustedes hablan de que Cristo viene, ustedes hablan de la resurrección, ustedes hablan de esto, todos van a morir. Miren cómo están de enfermos, miren cómo tienen falta, miren cómo están perseguidos, miren cómo les hace falta el dinero, miren cómo caen pecadores dentro de la misma iglesia evangélica. Y todos bajaron sus manos y dijeron: ¿será que no hemos creído en lo verdadero? Y entonces habla Pablo y dice: momento, les dice, quiero que sepan esto, que ninguno de nosotros se nos va a adelantar a los que ya murieron,
sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que hayamos sido quedados y estemos vivos, a la voz de la trompeta final, seremos arrebatados para estar en la presencia del resucitado por eternidad. Oh, póngase de pie y apláudale al Señor. Dele gloria al Señor hoy. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Una vez un hermano se acercó a mí a pedirme perdón y me decía, primero vino con miedo, entró temblando, se puso a llorar. Yo le dije, antes de que me hables, quiero que sepas que te amo. Y hermano, el hombre comenzó a llorar y llorar y llorar. Háblame, le dije. Pastor, me dijo, no me miraba. Perdóneme. Levantá la cabeza. Se fue para arriba. Perdóneme, pastor. No, mírame. Levantó los ojos. Miraba para todos lados, bajaba. No, mírame a mis ojos, le dije. Y se me quedó viendo y me dijo, pastor, y lloró, perdóneme. Yo le dije, ¿qué fue lo que te dije al principio? Antes de que vos hablaras, le dije, te dije yo, te amo. Y yo no sabía que venías. Yo quiero que hoy se quite las mañas y se quite los complejos. Si va a ser acomplejado, sea acomplejado allá afuera, pero no delante de Dios. Y antes de que usted le hable a Dios, Él te va a decir, te amo. Y cuando lo comience a hablar, le va a decir, mírame bien a los ojos. Porque cuando tú me mires a los ojos y me digas perdón, te vas a dar cuenta que no hay nada que te impida el ser perdonado. Porque de tal manera te amé que di a mi Hijo unigénito para que hoy tú pudieras venir en su sangre y entrar libremente a mi presencia. Tú eres un hijo de resurrección. Yo sé que usted necesita pasar, pero hoy quiero pedirle algo. Quiero que le diga a alguien que tal vez está en la misma condición que usted y le diga, ¿puedes pasar conmigo? Tal vez una madre le va a decir a una hija, ¿puedes pasar conmigo? Tal vez el esposo se va a voltear a la esposa, mi hija, ¿me acompañas a la presencia de Dios? Tal vez un amigo le va a decir, mira, te necesito, ven conmigo, porque necesito que te pongas de acuerdo conmigo, porque sé que hoy mi identidad de resurrección va a regresar y voy a tomar una fuerza increíble y voy a dejar atrás las cosas y voy a extenderme. La palabra extender es como cuando uno está entrando a la meta y se tira, siente que ya no llega, pero de que llego. Yo le digo algo, hoy usted necesita pasar con alguien y necesita decirle, por favor, tal vez a su esposa, mi amor, yo nunca he pasado contigo, te puedo suplicar que vengas conmigo ahorita. Tal vez una hija le va a decir, mamá, de veras que nunca yo te he dicho, siempre tú eres la que me jalas, permíteme que hoy tenga el privilegio
de ir delante de mi Señor, el resucitado, y que tú me acompañes. Si así usted lo desea hacer, por favor, comience a venir aquí al frente, delante del Señor, a decirle: Señor, aquí estamos en el nombre de Jesús. Hermana Marilyn. Mira a alguien que pasa solo o sola, venga a tocar a esa persona y a orar por alguien. Por un linaje escogido. Es una presentación de Ministerios Elim en la ciudad de Guatemala. Si desea adquirir este material, comuníquese a Iglesia de Cristo Elim Central. Por un linaje